Muy buenas tardes, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Tenemos un enlace vía Zoom con el doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara. Él es presidente del Consejo por la Paz y también es presidente de la organización política Perú Nación, con quien vamos a conversar un poco de la coyuntura nacional que se inicia desde el día lunes tras la vacancia del ex mandatario Martín Vizcarra. Muy buenas tardes, doctor Francisco Díaz-Canseco, y nuevamente bienvenido al programa. Como siempre, un gusto, Leslie. Doctor Francisco Díaz-Canseco, tenemos ya como cierre de esta semana, hoy viernes 13 de noviembre, tenemos ya la vacancia como un hecho consumado, de pronto formalmente irreversible. Tras ello, protestas públicas en la calle, en el contexto de un estado de emergencia, donde por un lado tenemos que guardar los protocolos para no adquirir el contagio del COVID-19 y por otro lado, masivamente personas, ciudadanos que han salido a las calles a nivel nacional el día de ayer a protestar ¿no? de una manera generalizada respecto a este procedimiento de vacancia, entre otros, ¿no? Otras reclamaciones que yo creo que son justas y legítimas, que vienen desde las voces de las calles. ¿Qué opinión le merece primero el tema de la vacancia presidencial? Es decir, ¿tenemos el deber como ciudadanos de respetar la sucesión presidencial? Mira, hay varias cosas dentro de lo que tú has señalado. En primer lugar, el Congreso de la República, que ha vacado al señor Vizcarra, ha sido elegido democrática y legítimamente. Ni Vizcarra ha cuestionado la legitimidad de ese Congreso. En segundo lugar, dentro del contexto de su competencia constitucional, han declarado la vacancia por incapacidad moral permanente. Lo que está en debate es si procedía o no procedía que lo hicieran, pero ellos tienen el mandato popular para aplicar la Constitución e interpretarla en la forma que la puedan o la quieran interpretar. Aquí, hace mucho tiempo que se le está mellando al Poder Legislativo su capacidad y su legitimidad. Lo hizo antes Vizcarra, aplicando, en mi opinión, de manera inconstitucional el tema de la cuestión de confianza. Lo hizo el Tribunal Constitucional, cuya mayoría sigue siendo hoy la misma, cuando ya su mandato terminó hace largo tiempo, el peruano oprimido, cuando aprobó una resolución por la cual validó el transfugismo, lo cual es absolutamente increíble. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Los sectores de izquierda marxista, porque también hay izquierda democrática, que ven melladas todos los privilegios y las bollerías que han ganado durante el gobierno de Vizcarra, han salido a hablar de golpe de Estado. Acá no hay un golpe de Estado. Acá lo que ha habido es una vacancia declarada constitucionalmente. Ayer el magistrado Espinosa Saldaña del Tribunal Constitucional, no sé si lo viste, en un programa señaló que lo que ellos resuelvan respecto a la demanda competencial que se va a ver en audiencia en unos días más y luego queda resuelta, no significa que ellos quiten o ponen presidentes. Ellos van a resolver sobre el tema de la incapacidad moral permanente para sentar una base constitucional. Pero para el futuro. Para el futuro, lo dijo con toda claridad. Así es, para el futuro. O sea, esperamos a estos sujetos que quieren hablar de golpe de Estado, de generar un golpe de Estado, porque eso es lo que sí sería, sacando a Merino como consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional, es totalmente infundada. Ya lo adelantó Espinosa Saldaña, que además era un abierto partidario de Vizcarra. Él pertenece a la Cuatrinca, como todos sabemos. Entonces, por un lado, creo que ese tema está saldado. Por el otro lado, la protesta, yo te voy a decir una cosa, yo iría a la calle ahorita, porque yo soy parte de la protesta. Cuando fundé el partido, cuando hablo de hacer una entidad como el Consejo Nacional de Moral Pública para votar a los corruptos y a los ineptos del Estado peruano, lo he hecho con la plena convicción de que es la única forma de terminar con este estado de cosas. 40 años de una pasarela de políticos ineptos y corruptos manejando el Perú, y evidentemente hay excepciones,
Hay personas honestas, hay personas rescatables, no todos son iguales, pero el genérico del político peruano es que pertenece a una subclase muy corrupta, muy incapaz de manejar el Estado, y por supuesto, la protesta es por eso. Habrá quienes apoyan a Vizcarra, habrá quienes no quieren a Merino, hay otros que salen porque no les llevan el agua a su casa. Hay tantas razones para protestar hoy día en un Perú donde hay 7 millones de desocupados o 7 millones de desempleados, donde el 50% de la fuerza laboral está desocupada y en el que las víctimas del COVID siguen creciendo. Ahí está, no ha habido ninguna meseta. Y la corrupción existente y la ineficacia en el manejo de la salud del país. Entonces, hay que salir a la calle. Yo creo que hay que protestar, una protesta pacífica, una protesta no violenta, una protesta dentro de la cual la policía tiene que diferenciar entre los manifestantes pacíficos y los violentistas, que son los infiltrados de Sendero Luminoso y de la extrema izquierda, que lo que quieren es hundir la democracia, hacernos caer en el cuento de una asamblea constituyente para crear una constitución chavista con dictadura de por medio. Eso no lo vamos a dejar pasar ninguno de los demócratas. La tarea que tiene por delante ahora el gobierno de Merino, donde está ante los Flores Arauz, a quien nadie ha acusado de corrupción. Le están diciendo que la SUNEDU, él va a ayudar a los Luna porque eran sus clientes. Pero él ya ha delimitado este tema, el premier. Sí, lo dijeron, estuvieron hablando de eso. Dentro del golpe de Estado para ayudar a estas mafias y con todo. Él ha sido abogado de los Luna, como cualquier abogado puede serlo de quien quiera hacerlo. Yo te digo realmente, yo no habría sido abogado jamás de los Luna, pero antes como abogado ejerció su profesión legítimamente y nadie puede acusarlo de que por eso él va a manipular o cerrar la SUNEDU al servicio de esos mafiosos. No. Luego se dijo que no iban a convocar elecciones y que les iban a postergar otra mentira de esta gentuza que no le importa jugar con el país impunemente como lo hacen desde hace muchos años, porque entre otras cosas, el mandato constitucional de un presidente del Congreso cuando accede por vacancia a la presidencia de la República es precisamente convocar de inmediato elecciones, y esto ha sido refrendado por Merino a través de un decreto supremo. O sea que por ahí ya se quedaron sin argumentos. Y además, doctor Francisco Canseco, perdóneme que la interrupción, es que justamente en el hilo de que usted ha hablado sobre las elecciones generales del 2021, la Cancillería hace 2 días también emitió un comunicado oficial diciendo de que en el Perú se ha respetado el orden constitucional y que el procedimiento de vacancia se ha dado dentro de los marcos constitucionales y aceptado democráticamente por el exmandatario Martín Vizcarra. Ese es uno de los puntos del comunicado de la Cancillería. Y en segundo aspecto, se ha, digamos, dejado abierto el puente de diálogo y sobre todo de apoyo y reconocimiento a la Organización de Estados Americanos en el envío de observadores electorales. Justamente el día de ayer la OEA ha publicado ya una comunicación oficial también que ya va a enviar en tiempo y fecha una misión de observadores para poder ya comenzar la interlocución, ¿no?, con los órganos electorales, lo cual ya eso reafirma evidentemente el compromiso que está asumiendo este gobierno transitorio para que las elecciones del 2021 se lleven de la mejor forma, ¿no? Con la garantía observadora que está ofreciendo, ¿no?, la Organización de Estados Americanos. O sea, eso quería traerlo a colación para que se pueda de alguna forma precisar que en ese aspecto ya se ha ratificado, o sea, no va a haber un corte en el cronograma, no va a haber una alteración, ese es el compromiso sobre el cual todos vamos a estar en vigilia, ¿no? Y ahora quiero preguntarle también sobre el comunicado de las Naciones Unidas. Hoy ha salido publicado un comunicado de las Naciones Unidas en la que expresa una manifiesta preocupación sobre los eventos que vienen ocurriendo justamente en las protestas públicas, ¿no?, en relación a el uso aparentemente o desproporcionado de la fuerza que vienen utilizando las fuerzas policiales. ¿Qué opinión le merece este comunicado? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Este gobierno ha sido el gobierno de la izquierda caviar peruana.
Tuesta Soldevilla, un personaje que fue defenestrado de la OMPE, jefe de la reforma política, etcétera, etcétera. Tienen tentáculos a nivel internacional. Están muy bien metidos en todos estos organismos porque de eso viven. Entonces a mí no me sorprende que hayan movido primero sus hilos en la OEA para que salga la OEA a pedir que este tema lo resuelva el Tribunal Constitucional, que no tenía por qué intervenir la OEA cuando este es un acto perfectamente constitucional dentro del marco de la legislación peruana. Por eso la Cancillería emitió un comunicado oficial respecto a ese primer comunicado de la OEA. Directamente a Naciones Unidas para lo mismo, y es más de lo mismo, abuso de la fuerza, y claro, este es un gobierno, según ellos, fruto de un golpe de Estado, por lo tanto es un gobierno dictatorial, donde las masas se pronuncian a favor de la democracia y de Vizcarra, y la policía represiva de la dictadura abusa. El viejo esquema tradicional. No dicen nada, no le dicen nada a Maduro, no le dicen nada al dictador de Nicaragua, ya ni se meten con los Castro, viejos socios de ellos. Bueno, hay que contestarles. Señores, acá la policía ha salido, yo creo que sí se ha excedido en algunos casos, hasta ahora que esté enterado, no hay muertos felizmente, ¿no? Han salido, a mí me indignó cuando a unos chicos que llevaban la bandera les quitaron la bandera. ¿Qué es esto? Por favor, tenemos todos el derecho a protestar, tenemos todos el derecho de embanderarnos con nuestra bandera, y la policía no tiene derecho a actuar así. Pero espero que el ministro del Interior ponga las cosas en su sitio, porque siempre pasan estas cosas. Pero la cuestión es que no sean sistemáticas, que no sean fruto de una política represiva de un gobierno dictatorial o abusivo, como ocurre, por ejemplo, en la Venezuela de Maduro. Y este gobierno tiene 2 días de iniciado. Entonces tenemos que dejarlo respirar, y lo que no quieren es precisamente que respire, porque lo que quieren es que se vaya. Yo he escuchado esto, por lo menos, si no se va Merino, que se vaya antes. No, señor. Un poquito de paciencia, esperemos. Eso sí te digo, si yo veo que falla, que no cumplen con salvaguardar la legitimidad de las elecciones, si se convierte en un gobierno inepto y corrupto como el de Vizcarra, saldré a las calles también a protestar contra ellos. Pero ahora les tenemos que dar el oxígeno para que comiencen a trabajar. Bueno, en esa perspectiva yo creo que sí, usted tiene razón, o sea, ya se van sumando algunos elementos que van ya cuajando en lo que respecta a esta interpretación del procedimiento incluso de vacancia, que es lo que ha originado justamente toda esta protesta pública masiva. Y 2 cosas al respecto, ¿no? Ha habido comunicados de algunos congresistas que también han dicho se suspende la elección de los miembros del tribunal hasta que el tribunal resuelva lo de la vacancia presidencial. Ahí hay un tema de confusión porque hace unos días hemos leído una nota en el diario El Comercio, una entrevista que le han hecho a la presidenta del TC, la señora Ledesma, donde le hacen la pregunta si el Tribunal Constitucional pudo hacer algo en este segundo procedimiento de vacancia. La señora Ledesma fue enfática al decirles que no se podía haber hecho nada, sencillamente porque el señor Martín Vizcarra en este segundo procedimiento de vacancia no presentó ninguna herramienta legal, ¿no?, para poder pronunciarse. Es decir, no presentó la demanda, no presentó una medida cautelar, pudo haber presentado de pronto una medida cautelar ante la CIDH si así lo creía conveniente, y seguro que se lo otorgaban, pero no se hizo nada, y al no hacer nada aceptó la decisión del Congreso y quedó consumado el hecho político, ¿no? Entonces, ya la doctora Ledesma ha sentado una opinión ya respecto a ese tema, pero acá se piensa que la audiencia del TC va a hacer que se pronuncie sobre este segundo procedimiento de vacancia, y eso tiene que quedar claro, porque si no, eso va a crear una mayor confusión en la ciudadanía, y es lo que también se ha estado leyendo en las reclamaciones no públicas que se han dado, ¿no?, el día de ayer. Entonces, doctor Francisco de Canseco, usted tiene una vocación democrática muy amplia, usted ha salido a las calles, ha liderado marchas contra la corrupción, contra digamos, para que se respete la vigencia del Estado de Derecho. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo hacemos, o sea,
¿Qué tendría que ser en estos momentos el gobierno transitorio para poder tender estos puentes, ¿no?, con los jóvenes o con las personas que, como bien usted lo ha dicho, ha salido, pero a reclamar, ¿no?, por varias cosas? Es una protesta generalizada respecto de la política en nuestro país. Yo creo que tienen que, en primer lugar, tener tolerancia, tiene que tener el gobierno paciencia, antes lo tiene bastante paciencia, tienen que hablarle a la juventud en su lenguaje, tienen que ver qué hay detrás de estas marchas, porque en las marchas masivas como estas hay una dosis mayoritaria de espontaneidad, pero también hay organizaciones detrás de todo esto, hay plata, hay corrupción y hay terrorismo. Todos los oportunistas se trepan al carro, como Guzmán, por ejemplo. Él se trepó al carro de una protesta que no tiene como líder ni a Guzmán, ni a Forsyth, ni a ninguno. A Verónica Mendoza la han sacado de la Plaza de Armas del Cusco el otro día. Entonces, sí, hay jóvenes que no han permitido que ellos participen con ellos en la marcha, ¿no? Y han delimitado su espacio. Y esto es bueno porque, como usted le dice, yo puedo salir, ¿no? Pero no quiero que el líder de un partido aproveche, ¿no?, de esta situación para sus réditos políticos, ¿no? ¿Qué es lo que han estado haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Sí, ese es un hecho que no se puede negar. Hay que esperar que baje un poco la marea. Dentro de un rato vamos a ver partido Perú-Chile, ojalá que lo ganemos. ¿Ah? Con un gol de la Padula, según me dicen acá. Bueno, hay que ponerle un poco de tono más dinámico y simpático a la entrevista, porque en realidad es muy preocupante lo que pasa en el país, pero el gobierno transitorio, insisto, tendría que también digamos, hacer los puentes con las diferentes organizaciones políticas, es decir, no las que están solamente representadas en el Congreso, sino en general con los partidos políticos. ¿Usted cree que eso debería ser el gobierno transitorio? Yo creo que el gobierno transitorio tiene que tender puentes con todos los sectores sociales, políticos, cívicos, organizaciones de base, en fin, tiene que hablar con todos. Esto es elemental. Como decía Sherlock Holmes, elementary Watson, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer. En segundo lugar, tienen que procurar que la policía no se sobrepase en las acciones represivas que puedan tomar. En tercer lugar, es importante que se manejen con los medios de comunicación que han estado todos recibiendo abundantes cantidades de dinero del gobierno de Vizcarra. Yo veo que Canal 7, por ejemplo, se han dedicado a atacar a Merino y a Ante los Flores Sagrados. ¿Qué está pasando? Es el canal del Estado. Yo no digo que no hagan crítica, pero tampoco puede convertirse pues, en un canal de oposición. En cuarto lugar, ver, en consecuencia, que se difundan las cosas como son, como deben de difundirse en un periodismo objetivo. Pero acá tenemos sectores que salen de frente a decir golpe de Estado, las masas reclaman, millones de peruanos, tampoco son millones de peruanos. Es una minoría de peruanos que está saliendo en todas partes, con los que yo coincido en muchas cosas, y que debe ser respetada. Y por supuesto, ser respetada por la policía en sus libertades públicas de salir a protestar pacíficamente en la calle, y si se convierte en actos de violencia, tendrán que actuar también por la policía en concordancia con lo que está ocurriendo. Bueno, en realidad pues hay que darle, yo creo que los días pasan, las horas avanzan y el gobierno transitorio tiene que empezar ya a establecer esos puentes de comunicación, ¿no?, con diferentes sectores de nuestra sociedad. Yo concuerdo con usted en el sentido de que las propuestas están reflejando una reclamación generalizada respecto a cómo es, digamos, ha estado contenido mucho dentro de todos nosotros, tanta indignación, ¿no?, tanta decepción de nuestros representantes, y con usted lo hemos coordinado, lo hemos analizado en programas, ¿no? Siempre en entrevistas con usted hemos analizado estos temas, ¿no? Hemos hablado del tema de corrupción, del deber de representación, pero ya ha llegado un punto en que, sinceramente, la ciudadanía ya iba a tener que explotar de alguna u otra manera, expresar
todo lo que tiene guardado por dentro, porque sinceramente los actores políticos en general no han sabido dar la talla, no han sabido cumplir el encargo político. Y en ese sentido, doctor Francisco de Canseco, usted es una persona que está en carrera en estos momentos electoral, ¿no? Apunta a la presidencia de la República. Mire cómo está nuestro país, ¿no? Cómo se encuentra en estos momentos y evidentemente, ¿qué haría usted, ¿no? Para poder sacar adelante el Perú con esta fuerza, con esta unidad que todos queremos ver. Bueno, el partido ha planteado una revolución pacífica que tiene 3 pilares: la lucha contra la corrupción a través de la creación de un organismo denominado Consejo Nacional de Moral Pública. Los directivos van a ser elegidos por voto popular, no designados a dedo por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. Hará la selección previa para que pueda verificar su capacidad empresarial profesional, su currículum libre de cargas penales, y esto se someterá al pueblo para que el pueblo elija. Su encargo: votar a los corruptos del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía y de la Contraloría. Terminar con los corruptos, porque no cabe una reforma anticorrupción manejada por los propios corruptos. El segundo punto es el pago de la deuda social. Voy a precisar: en salud, en educación, en seguridad, en justicia, hay una enorme deuda social que se tiene que pagar por parte del Estado peruano y que nosotros vamos a encargarnos de hacerlo porque, entre otras cosas, tenemos un muy buen equipo de profesionales eficientes y honestos que van a trabajar con nosotros, pero por otro lado, porque hay una cifra mágica. Todos los años se roban 25.000 millones de soles. Todos los años se devuelven al Banco de la Nación, y los gobiernos, el gobierno central y los regionales, cerca de 24.000 millones de soles. Esto significa casi un tercio del presupuesto de la República, que este año está en 188.000 millones. Y yo escucho que muchos hablan, sí, se roban 25 millones y ahí queda. Pues nosotros, como vamos a votar a los corruptos y vamos a poner orden y no traemos cargas de corruptos en nuestras filas, vamos a recuperar ese dinero. Y eso significa que hay un tercio del presupuesto de la República que no saben cómo usarlo, y la mitad del cual no saben cómo usarlo, y un tercio que se lo roban. Con nosotros, con Perú Nación, eso no va a ocurrir. Vamos a usar hasta el último céntimo en salud, en educación, en seguridad, cosa que no se hace el día de hoy, y se quejan de que no hay plata. Claro, ¿cómo va a haber plata? Si tú tienes, por ejemplo, Leslie, una empresa que tiene un presupuesto de $100.000 al año y te roban un tercio de ese presupuesto, tú te vas a ir a la quiebra. Claro. Y eso es lo que pasa con el Estado peruano. Los estados no quiebran, pero quiebran desde el punto de vista de sus servicios sociales. Y eso lo vamos a rescatar. Dentro del contexto de la recuperación económica hay 2 temas centrales que lo vamos a aplicar desde el 29 de julio. El sector agrario, con 2.300.000 pequeños productores familiares, del cual dependen de esos 2.300.000 productores 10 millones de personas, un tercio de la población del Perú, y son la columna vertebral de la producción de alimentos. Este año, ahora mismo, estamos en plena siembra grande de la sierra, de donde vienen la mayor parte de esos productores. 0 apoyo. Nosotros vamos a ocuparnos de que el año entrante no pase lo que está ocurriendo ahora, donde el fondo de 610 millones que tiene el Agrobanco, solamente se han utilizado 42 millones. Vamos a prestarle la plata a los pequeños productores para que puedan producir mejor. Semilla certificada, asistencia técnica, y crear el gran sistema nacional de ferias de productores para que a ti te lleguen tus papitas de Huancavelica, que hoy día le pagan al productor 10 centavos por kilo en el campo, y tú estás pagando 2,20 soles. ¿Y quién se come todo ese tránsito? El intermediario. Bueno, te van a llegar las papas seguramente a 1,50 sol, con lo cual el productor cubre sus costos y tiene utilidad, y tú te ahorras un montón de plata. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, porque ¿sabes qué pasa? Yo trabajo en el campo como productor de quinoa, soy el pionero de la quinoa del Perú hace 35 años. O sea que de eso yo sé bastante. Sí, nos comentó eso en varios programas. Y quisiera finalmente, ya para cerrar la entrevista, 2 puntos muy cortos.
¿Usted cree que debemos mantener el estado de emergencia en este contexto? Por ahora sí. Por ahora sí. Por ahora sí. Hay que Y medir. claro, la protesta es un derecho legítimo, es una manifestación del derecho a la reunión, pero ahí sí me genera bastantes conflictos en cuanto a atención de derechos, porque cuando se inició la pandemia se dijo claramente que el derecho de reunión estaba restringido, ¿no es cierto? Usted recordará, prohibidas todo tipo de reuniones sociales, familiares, Así es. ¿no? Se han O sea, zurrado en, ¿cómo? se han zurrado en eso, ya van a Sí, salir a la calle y seguimos. claro, entonces incluso en el inicio de la pandemia hubo también algunas manifestaciones de enfermeros, de médicos que reclamaban que no tenían el equipo de protección y se decía evidentemente que este tipo de manifestaciones no podían darse en el marco de un estado de emergencia. Y vemos ahora que hay pues miles de ciudadanos que han salido a las calles y se dice que estamos en un dilema. Si esto va a hacer que haya un rebrote de COVID-19, porque vemos que en algunos momentos no se ha guardado la distancia, no se ha hecho adecuado uso de la mascarilla, ¿no? Ha habido contacto físico, evidentemente, cuando se ha dado el enfrentamiento, ¿no? Han salido una serie de recomendaciones que he estado escuchando en otro medio de comunicación, que se dice que sí se puede hacer manifestaciones, ¿no? Es un derecho de la persona, con eso concuerdo, pero tienen que salir con protocolos, es decir, no pueden hablar o gritar, pero eso es realmente casi imposible de evitar en jóvenes que tienen esas emociones, esa euforia, esa energía, esa adrenalina, que cuando salen lo primero que hacen es gritar y expresar, porque esa es su forma de decirle a las autoridades, mira, presta atención en esto que yo te reclamo. Entonces, ¿usted consideraría que estamos poniendo en riesgo la salud de las personas al salir no legítimamente, vuelvo a repetir, a protestar a las calles? Estoy de acuerdo contigo, se pone en riesgo la salud. Dicen ahora que en los espacios abiertos el contagio es menor, Es pero aquí no hay menor. espacios abiertos porque están tan compactos que definitivamente ahí ha habido contagios. En medio de todo, mira, básicamente son sectores juveniles que han salido a la calle Sí, sí. y esos sectores son asintomáticos, en su gran mayoría, no todos, Claro, pero no sabes si tienes, si te vas a la protesta y ese es el riesgo que uno va a tener que asumir, ¿no? O sea, no se quiere impedir ni se trata de impedir que una persona proteste, pero el tema aquí es que lamentablemente por las imágenes que hemos visto, no se ha guardado el protocolo y eso sí es preocupante porque los asintomáticos, y se dijo que las personas asintomáticas son las que son de más riesgo, ¿no? Porque yo no tengo los síntomas, me voy, protesto, hablo, pero no sé si puedo ir contagiando. Entonces, esa es mi preocupación como persona, como comunicadora, también esa es mi preocupación. O sea, siento, sinceramente, doctor, siento que hay una tensión de derechos, ¿no? Que son importantes, ambas válidamente legitimadas, pero realmente no sé si se está haciendo la forma correcta como para proteger a este grupo de ciudadanos que está saliendo a la calle a protestar, ¿no? pero no, eso no se puede regular, es una cosa espontánea, han salido a la calle, se les tiene que recomendar que guarden la distancia, pero ya ocurrió, Sí. probablemente va a ocurrir por unos días más y después, como suele ocurrir en estos casos, eso va a bajar. Hay que hacer votos para que se entienda por parte de la subclase política que esto va en contra de todos. Y Claro, que porque trata esto no es una marcha que está reivindicando al señor Martín Vizcarra, esto no es una marcha que está diciéndole vuelva usted a ocupar su sillón presidencial, ¿no? Tampoco es que no he escuchado, no sé si usted, pero las imágenes que yo he estado viendo no es que estén a favor del señor Martín Vizcarra, están diciendo que no reconocen este gobierno transitorio, ¿no? Y además
¿no? Están también pidiendo que se garantice las elecciones generales, entre otro tipo de reclamaciones como es el desempleo, ¿no? Reclamaciones que no venían al caso porque inmediatamente salió Medina a aclarar, ¿no? Porque inventaron todo esto, el golpe de Estado, van a postergar las elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, No, esto, no, ya se ha aclarado, ya está hecho, eso es un hecho que ya se ha aclarado e incluso ya reafirmado con la presencia con el envío de la misión observadora de la OEA, ¿no? Entonces, en un comunicado ya oficial, o sea, eso ya está, ¿no? De alguna manera garantizando que en nuestro país sí se va a dar elecciones generales. Pero como usted bien dice, tiene que haber una interlocución con ellos, porque tampoco es que se pueda continuar gobernando de espaldas a lo que ellos están reclamando en las calles, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Francisco. ¿Alguna otra recomendación para la juventud, para la ciudadanía? Doctor, usted que siempre ha estado... Que no se dejen influenciar por malas influencias, que no se dejen manipular por los terroristas, que salgan a la calle a oponerse a la subclase política corrupta y vil que tanto daño le ha hecho al Perú, y que tienen en Perú Nación un gran partido político que va a realizar con fuerza y valentía una revolución pacífica del Perú. Muchísimas gracias, doctor Francisco Del Canseco, por este enlace con nuestro programa. Ha sido un placer y un honor conversar con usted esta coyuntura nacional. Hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Y que gane Perú. El Perú chico ya se viene. Estamos atentos.